Evangelio de hoy, lunes, 26ª semana del tiempo ordinario. San Jerónimo. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Jerónimo quiere decir el que tiene nombre sagrado. Dicen que este santo ha sido el hombre que en la antigüedad estudió más y mejor la Santa Biblia. Nació en Dalmacia, Croacia, en el año 342. Sus padres tenían buena posición económica y así pudieron enviarlo a estudiar a Roma. Primera lectura. Lectura del libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 22. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano. Daña sus posiciones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de sabeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor.
A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Salmo responsorial, Salmo 16. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud, aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. Versículo antes del Evangelio. Marcos capítulo 10, versículo 45. Aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar la vida por la salvación de todos. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. El más pequeño de vosotros es el más importante. En aquel tiempo se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño y le puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre vosotros, ese es mayor. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidáis, pues el que no está contra nosotros está por vosotros. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Lucas 9 del 46 al 50. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús conocía perfectamente el interior de los corazones de sus discípulos. Conocía lo que pensaban y lo que sentían. Le era patente lo que ellos planeaban y tramaban en su interior. San Lucas afirma explícitamente que Jesús intuyó sus pensamientos. La idea excesivamente terrena que los apóstoles tenían del Mesías les hacía desear los primeros puestos de mayor honor y provecho en su reino. Para darle a conocer las verdaderas características del reino de Dios,
los plantea precisamente la inquietante pregunta que a ellos los torturaba. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Y como ellos no se atreven a responder, se sirve de la presencia de un niño para darle él la respuesta. El ejemplo del niño es una parábola en acción. El simbolismo parabólico o el sentido de la acción parabólica de Jesús hay que buscarlo no tanto en la persona del niño, el desamparado, el necesitado de protección, como es el niño. No se refiere aquí a la humildad, sino al hecho de empequeñecerse en lo social y frente a los puestos de dignidad y de mando, ya que en el ambiente judío de la antigüedad el niño era considerado casi sin valor. El pensamiento, en cambio, está en la actitud que ha de tenerse en orden a los puestos de responsabilidad. Lo que hace Jesús con los más pequeños de la humanidad, eso es lo que los discípulos suyos deben hacer los unos con los otros. La medida de la grandeza cristiana la da la práctica de la caridad fraterna. Jesús pone la humildad no tanto en un desprecio de sí mismo, cuanto en la caridad, en el servicio de los hermanos. Se mezclan aquí dos ideas. Es mayor quien reconoce su más grande indigencia ante Dios, y es mayor el que ama al más humilde. El que no está contra ustedes está con ustedes. El segundo problema planteado por Jesús al responder a otra cuestión suscitada por sus apóstoles, aún demasiado humanos, es tremendamente esperanzador para nuestro tiempo. El que trabaja por el bien se encuentra donde se encuentre, pertenece al reino de Dios. No importa tanto el grupo externo cuanto la unión en el corazón de Jesucristo, en el amor de Dios. Este texto apunta a destruir las rivalidades entre los seguidores de Jesús. En la primera parte, apuntó a las rivalidades de los discípulos entre sí y ahora apunta a las rivalidades entre los discípulos de Jesús y otros extraños a su escuela, pero bien intencionados y cultores también de la justicia, de la verdad, del amor y de la paz, que son las características fundamentales del reino de Dios. Pareciera haber una aparente contradicción entre lo que dice Jesús en Lucas 11:23. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Con lo que aquí afirma también el mismo Señor: el que no está contra ustedes está con ustedes. La contradicción es más aparente que real. En efecto, en Lucas 11:23 tenemos el criterio para distinguir si nosotros somos discípulos de Jesucristo o no. Si no podemos probar que estamos con Jesucristo, es que estamos contra Él. En cambio, aquí tenemos el criterio para juzgar de los otros.
si no probamos que están contra Jesucristo, debemos mirarlos como de Jesucristo. Vivencia. Los apóstoles no discutían entre sí sobre quién sería el más santo, quién de ellos tendría más gracias espirituales, quién respondería mejor a la gracia y a las mociones del Espíritu Santo. Es así que es una legítima aspiración, no precisamente por ser el mayor o el menor, el más o el menos, sino por el hecho de amar más al Señor, de ser más grato a su divina presencia. Quien dice basta en los caminos del Espíritu, comienza a quedarse atrás. Quien no vive en un constante esfuerzo por mejorarse, fácilmente comienza a decaer del fervor. Quien no está en una constante tensión hacia Dios, pronto se verá arrastrado por las criaturas. Al fin, eso es un verdadero cristiano, un hombre en constante tensión hacia Dios.